Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del Noticiero Televisión Martín. Hoy es lunes 10 de agosto de 2020. Comenzamos. Se paraliza La Habana ante el retroceso en el control del COVID-19. A partir de este lunes se elimina el transporte público y se intensifica el control militar sobre la población. Luis Guardia amplía. Queríamos realmente llamar la atención en el día de hoy del retroceso que marca el control de la enfermedad. Un rebrote de la pandemia en la isla puede convertirse en incontrolable, afirmaron las autoridades castristas. La indisciplina que hay mucha indisciplina, y como hay indisciplina, seguirá subiendo. Y por supuesto la suspensión de todo el transporte urbano en la ciudad. Desde este lunes se paraliza el transporte público en la capital, como parte de una serie de medidas que intentan frenar el avance del coronavirus en La Habana. Entre otras, destaca Granma, que constituye prioridad de esta etapa continuar combatiendo a los coleros, acaparadores y revendedores, con el apoyo ahora de las Fuerzas Armadas. Mide la distancia, que no es una distancia de 2 metros. Desde la pasada semana, las fuerzas militares del régimen incrementaron su presencia en las habituales colas, escudados en esta batalla contra los llamados coleros. Pero las aglomeraciones son una constante. La población, ante la escasez de productos de todo tipo, tiene que hacer colas para intentar llevar algo de comer a sus hogares. Me siento preocupada porque un rebrote significa que nos podemos enfermar y además se cierran los comercios, se cierran las fábricas y vamos a pasar necesidad más grande de la que tenemos. Esta señora dice estar doblemente preocupada por la crisis alimentaria que padece el país y por el rebrote del coronavirus. Se tomó la decisión, y eso ya lo venimos implementando hace varios días, de que todo el que arribe al país, sea colaborador o en un vuelo humanitario, se queda la cuarentena en La Habana. El régimen castrista no ha informado cuántos de sus profesionales de la salud que laboran en otros países han contraído la enfermedad, según destaca un reporte de la agencia Reuters fechado la pasada semana en La Habana, que afirma que 29 cooperantes que regresaron recientemente de cumplir misiones en Venezuela dieron positivo al COVID-19. Las condiciones de hacinamiento en las que viven buena parte de los más de 2 millones de pobladores de la capital cubana hacen que el control de la pandemia se haga difícil en la ciudad de La Habana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Numerosas reacciones ha generado la muerte del opositor cubano Josvany Aróstegui Armenteros, tras 40 días en huelga de hambre. Joandy Castañeda tiene los testimonios. Mi nombre es Josvany Aróstegui Armenteros y ahora en estos momentos estoy haciendo la entrega de este caballo, o sea, una donación de este caballo a la Unión Patriótica de Cuba. Con profundo dolor hemos recibido la noticia de la muerte debido a una larga huelga de hambre de el opositor pacífico Josvany Aróstegui Armenteros en Camagüey. Josvany Aróstegui fue condenado por delitos que siempre aseguró habían sido fabricados por la policía política y siempre dijo que si tenía que morir defendiendo su inocencia lo iba a hacer. Aróstegui se encontraba en la prisión Kilo 7, provincia de Camagüey, condenado por un falso delito de agresión a su exesposa, sobre el que siempre mantuvo y defendió su inocencia. Él, repito, siempre nos dijo, esto es invento de la seguridad del Estado. En los días previos a la posible fabricación de esos delitos por la policía política, Josvany Aróstegui estaba enfrentando una persecución bastante fuerte por parte de los órganos de la policía política.
El también opositor Faustino Colás Rodríguez, miembro del grupo Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, declaró al sitio Diario de Cuba que la seguridad del Estado no dejó entrar a nadie a la funeraria y que es muy extraño que el cuerpo de Aróstegui y Armenteros fuese directamente al crematorio. El senador Marco Rubio escribió en Twitter: una vez más se reitera que no se puede confiar en el régimen. Raúl Castro había afirmado que liberaría a 47 presos políticos, incluyendo a Yosbani, y nunca lo cumplió. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró su gran preocupación por la situación de los presos políticos del régimen ante la muerte de Aróstegui, y en un comunicado reiteró que los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los opositores pacíficos, deben ser respetados. Mientras, la artista y activista Tania Bruguera convocó a un coro de voces por los presos políticos cubanos tras la muerte de Yosbani Aróstegui. La iniciativa consiste en filmarse leyendo los nombres de los presos políticos que hay en Cuba y subir el video a las redes sociales. Posteriormente se creará un audiovisual con todos los materiales. Yoandi Castañeda, Radio Televisión Martí. La esposa del preso político Silverio Portal exige a las autoridades cubanas fe de vida del opositor, de quien no ha tenido noticias tras ser internado la pasada semana en la enfermería de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, por hipertensión. Lucinda González dijo a Radio Martí que duda de que sea realmente su marido quien la haya llamado desde la cárcel en varias ocasiones, ya que desde febrero no lo ve y ha sufrido varias isquemias transitorias y pérdida de visión debido a una golpiza que le propinaron sus carceleros. Y yo quiero fe de vida, yo lo publico y digo que quiero fe de vida de que mi esposo esté vivo, que lo estén torturando hasta causarle la muerte. Es lo que estoy pensando yo, que desde el 7 de febrero no lo veo como tal. Con él he hablado de 5 a 6 veces desde hasta ahora. Ya yo no estoy ni segura, lo dije en una ocasión. Y el último audio que Silverio me habló, uno de los últimos audios, yo lo estaba oyendo ayer porque es que me pongo a oír los audios, Hay uno que me dice: soy yo, Silverio. Es verdad que él cuando comienza así. Y tú sabes que no me parece la voz de él. Me puse a oírlo bien y la voz me es confusa. Yo le pido al régimen fe de vida de mi marido, porque ya no estoy seguro de que Silverio esté vivo, porque no entiendo el por qué. Yo no lo puedo verlo de lejos. Yo quiero, aunque sea, que me lo pongan de lejos. Artistas cubanos denunciaron el hackeo de las cuentas del movimiento San Isidro y el uso de la homofobia y contenido sexual explícito por parte del régimen de La Habana en un intento por desacreditar el activismo opositor del artista Luis Manuel Otero Alcántara. El colectivo de artistas ha denunciado el ciberataque en el que los administradores de la cuenta perdieron la capacidad de editarla y fue subido un post que no fue emitido por ninguno de los miembros del movimiento y un enlace a fotos íntimas de Luis Manuel Otero Alcántara. En su cuenta de Facebook y con el título Mi respuesta a la homofobia y la violación de mi intimidad por parte de Díaz-Canel y Raúl Castro, Otero Alcántara criticó lo que calificó como estructuras homofóbicas del gobierno castrista y denunció que el régimen, que debe velar por la seguridad, por la cultura, por crear estructuras que acaben con la homofobia y el racismo, simplemente los utiliza como una herramienta de desprestigio y para atacar a los activistas. 14 periodistas fueron reprimidos durante el pasado mes de julio en Cuba, 9 de ellos mujeres, según el informe mensual de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Yolanda Huerga con la información. La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, publicó este domingo su informe sobre acciones represivas de la seguridad del Estado contra periodistas independientes. 14 casos de periodistas reprimido por el gobierno de la República de Cuba. Confirmó José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en la capital cubana. Hubo un periodista que sufrió 3 y otro periodista que sufrió 2 acciones represivas. Es decir, que serían unas 17 acciones en el mes de julio. De los 14 comunicadores que sufrieron el acoso de las fuerzas represivas del régimen, 9 son mujeres, incluida la corresponsal de la agencia EFE, Lorena Cantó. Lo más notable fue la invasión
fueron al domicilio de Yadilgey Rodríguez Ramírez, una periodista en Camagüey que trabaja para el proyecto audiovisual Palenque Visión. Las fuerzas represivas entraron a su vivienda después de las 11 de la noche, según explicó ella misma. Tienen 3 hijos pequeños, la familia completa dormía, e invadieron la casa sin ningún tipo de orden judicial. ¿Qué ocurre en este país cuando la policía política viola las leyes? La fiscalía no actúa contra la policía política. Fornaris aseguró que el gobierno de Miguel Díaz-Canel comete un grave error al querer ocultar lo que está sucediendo en la isla y lo insta a que recapacite y respete el derecho de todos a informar y ser informado y que los periodistas puedan ejercer su trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí. El municipio cubano de Bauta se mantiene en cuarentena con nuevos casos positivos de COVID-19. Ivette Pacheco tiene el reportaje. Víctimas de una política que viola derechos humanos, que usa de exportación a los doctores cubanos. A través de un comunicado conjunto, la organización Archivo Cuba y el grupo No Somos Desertores dieron a conocer la iniciativa Médicos Cubanos Libres contra el COVID-19, que intenta contactar a galenos cubanos titulados en la isla con entidades de países que buscan reforzar sus sistemas sanitarios para enfrentar la pandemia de coronavirus. María Huerlao, directora del proyecto Archivo Cuba, explicó a Radio Martí de qué trata. Es vincular interesados con interesados, especialmente los que están buscando traer a los cubanos porque se les están ofreciendo por parte de Cuba, y médicos que están capacitados, que han practicado y que tienen deseos de ejercer la medicina. Muchos países que están invitando médicos cubanos ya han tenido médicos de brigadas anteriormente, o sea que ya Cuba ha certificado, o sea ya ellos han hecho esa excepción con los cubanos. Según Huerlao, para que el trámite sea expedito sin que medien entidades vinculadas al gobierno de La Habana, países donde ya han servido estos galenos en las llamadas misiones, pudieran certificar sus títulos. Por ejemplo, Colombia, que quería contratar médicos cubanos, o Argentina, se le puede pedir a Brasil que certifique si efectivamente este médico fue certificado por Cuba, porque pensamos que Cuba no va a confirmar los títulos como lo ha hecho antes, o sea, eso se les niega a los médicos que ellos llaman desertores. Huerlao dijo además a Radio Martí que ya se hacen gestiones con 2 países del hemisferio. Pero son países de las Américas de habla hispana, eso es lo más que puedo decir. La directora de Archivo Cuba aseguró además que galenos de la isla han enviado también su solicitud, pero está por ver si en caso de ser contratados, su experiencia laboral sería certificada por las autoridades de salud cubanas. En ese caso, bueno, que esos médicos que no han practicado en el exterior, Cuba tendría que certificar la titulación de esos médicos. Le va a costar a Cuba explicar por qué, siendo tan altruista y humanitaria como se está presentando, se va a interponer en esto, ¿no? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Juan Guaidó anuncia que están evaluando hacer una consulta de calle que será reconocida por Venezuela y el mundo. Sobre esto y la relación de Cuba con Venezuela conversó en exclusiva con Aymara Lorenzo desde Caracas. ¿Cómo desmontar la matriz de opinión sobre el hecho de que la abstención nos colocaría en un escenario similar a las elecciones parlamentarias de 2005, que es la matriz de opinión que está promoviendo, por cierto, la oposición que ha participado en esta mesa de diálogo nacional? Esa oposición de la que se dice es la oposición hecha a la medida del régimen. No se le puede hacer oposición a una dictadura complaciéndola o haciéndole comparsa, o peor aún, validando un fraude a todas luces. Comprendo claramente que para usted en este momento es más importante el hoy, pero buena parte de los venezolanos, la comunidad internacional, tienen sus ojos puestos en lo que va a pasar el 5 de enero de materializarse estas elecciones que ha convocado el régimen de Nicolás Maduro. Lo que va a pasar en diciembre ya está cantado, por decirlo de alguna manera. Si ellos intentan imponer esa farsa, nadie lo va a reconocer, no va a tener ningún tipo de legitimidad, no les va a funcionar a sus fines, en definitiva, que de nuevo es tratar de buscar dinero porque se lo robaron, porque destruyeron la industria petrolera, porque están sacándolo del oro de sangre que estamos denunciando a nivel internacional. Con respecto a la alternativa, a la legitimidad del Parlamento, a la legitimidad del ejercicio de la presidencia encargada, va a seguir siendo reconocida.
Quisiera hacerle dos preguntas más antes de finalizar la entrevista. Y una tiene que ver con la situación por la que estamos atravesando los ciudadanos venezolanos y la situación por la que atraviesan los ciudadanos cubanos. ¿En qué elementos son comparables para usted? ¿Y qué mensaje le da en ese contexto a los cubanos? Hoy yo me atrevería a decirte incluso que Cuba tiene factores que están mucho mejor que hoy en Venezuela. Así de duro puedo hacer referencia. Están menos aislados a nivel de vuelos internacionales, a nivel de seguridad incluso. La situación es mucho mejor en la isla de Cuba que hoy en Venezuela. Lo que nos queda a nosotros es, yo te decía, esa bifurcación que tenemos hoy, en este caso en Venezuela, cuando también hay una diferencia. Hay todavía hoy en Venezuela un gobierno encargado, el Parlamento, dispuesto a los sacrificios. Y ahí está la gran diferencia. Si nosotros decidimos por el desgaste y por acostumbrarnos, perdimos. Vamos a tener una segunda Cuba en América Latina. De concretarse la extradición de Alex Saab, pudiera endurecerse o ser más contundente la posición de Estados Unidos. Sí, te hacía referencia al caso de Alex Saab y te decía que una de la defensa trata de utilizar que es un caso político, incluso la dictadura de Maduro, que se vinculó directamente a él, por cierto. Y atención con eso, ellos mismos reflejaron que están directamente vinculados. En este momento el gobierno encargado, nuestra expectativa y los votos que hacemos es porque se haga justicia, porque se complete de manera independiente, transparente el proceso de extradición, el cual solicitó el gobierno de los Estados Unidos y respaldó también con documentos, entre otras cosas, el gobierno de Colombia. No se puede convertir eso en un juicio de a quién reconoce Cabo Verde en Venezuela, sino por el contrario, que se complete de manera legítima el proceso de extradición. Así que hacemos votos sencillamente porque se haga justicia. Para finalizar, ¿cuándo se concretará el primer desembolso de esta promesa que ha hecho usted para los héroes de la salud, médicos, trabajadores del sector salud que están enfrentando en primera línea la pandemia del coronavirus en Venezuela con las restricciones y las carencias que hay en materia sanitaria? Tenemos el índice de mortalidad más alto del mundo con respecto al sector salud producto del coronavirus, mayor porcentaje. La segunda etapa va a ser entregar la transferencia directa. Esto ha sido un gran proceso para nosotros los venezolanos. Es la primera vez en la historia que logramos recuperar activos y entregar directamente al ciudadano, sin que pase por el sistema bancario nacional, sin que pase por manos de la dictadura, porque si no lo hubiesen bloqueado. Bien, muchísimas gracias, presidente, por su tiempo. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en un comunicado de prensa dado a conocer hoy que los Estados Unidos están profundamente preocupados por el reciente proyecto de decreto de las autoridades rusas dirigido a entidades de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, USAGM, en Rusia. El comunicado señala que durante más de 70 años La Voz de América y Radio Europa Libre, Radio Libertad han sido fuentes vitales de noticias e información independientes para el pueblo ruso. Añade que el decreto impondrá nuevos requisitos que coartarán aún más la capacidad de Radio Europa Libre, Radio Libertad y La Voz de América para transmitir dentro de Rusia, agravando las restricciones significativas e indebidas a las que ya se enfrentan actualmente. Asimismo, expresa que los Estados Unidos siguen preocupados por la continua represión de la prensa independiente en Rusia y piden a dicho país que respete sus obligaciones internacionales y los compromisos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa con la libertad de expresión. El comunicado del secretario de Estado estadounidense finaliza instando al gobierno ruso a reconsiderar estas acciones que dañarían aún más la relación bilateral. Un alto cargo estadounidense llegó este domingo a Taiwán en una visita que representa la delegación oficial más importante de Estados Unidos en la isla desde 1979. El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, llegó el domingo a Taiwán. Se reunirá los próximos 3 días con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. La mandataria es adversaria de las autoridades chinas, que la acusan de buscar la independencia de la isla de 23 millones de habitantes.
El secretario de Salud representa el más importante líder estadounidense en visitar Taiwán desde 1979, cuando Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipei para reconocer la soberanía de las autoridades de Pekín. Sin embargo, Estados Unidos siguió siendo un aliado importante de Taiwán y su principal proveedor de armas. La visita indignó al gobierno chino y llega en un momento de gran tensión entre Pekín y Washington, que recientemente anunció restricciones a las empresas tecnológicas chinas. El gobierno estadounidense presentó el viaje como una oportunidad para felicitar a las autoridades taiwanesas por el buen manejo de la pandemia. La República Popular China considera a Taiwán una de sus provincias, a pesar de estar gobernada por un régimen rival, que se refugió en la isla después de que los comunistas tomaran el poder en Pekín en 1949. Taiwán no es reconocido como un estado independiente por la ONU. En Beirut, manifestantes lanzaron este domingo piedras y fuegos pirotécnicos a la policía, que reaccionó con gas lacrimógeno. Las protestas acusan al gobierno de negligencia por la explosión en el puerto de la capital, que dejó cientos de muertos, 6.000 heridos y 300.000 personas sin hogar. Enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Beirut. Cerca del Parlamento, manifestantes lanzaron piedras y fuegos pirotécnicos el domingo hacia la policía, que reaccionó con disparos de gas lacrimógeno. La población está furiosa con la clase política, a la que acusa de negligencia por la explosión del martes en el puerto de Beirut, que dejó cientos de muertos, más de 6.000 heridos y 300.000 personas sin hogar. Antes de los enfrentamientos en la emblemática Plaza de los Mártires, centenares de manifestantes se congregaron, esgrimiendo banderas libanesas en medio de cantos patrióticos. Se instalaron carpas para distribuir pan, agua y comida caliente. La tragedia ha dado nuevos bríos a las protestas iniciadas en octubre de 2019 por la severa crisis económica. La violenta explosión del martes, causada según el gobierno por 2.750 toneladas de nitrato de amonio, almacenado desde hace 6 años sin ninguna medida de seguridad en el puerto de Beirut, ha dejado un cráter de 43 metros de profundidad. El sábado el primer ministro Hassan Diab anunció que propondrá elecciones parlamentarias anticipadas, y el domingo renunció la ministra de Información, Manal Abdel Samad, así como el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Administrativo, Damianos Qatar. Según medios locales, el primer ministro analiza su posible renuncia junto a miembros del gabinete. Por lo menos $300 millones fueron recaudados para ayudar en la reconstrucción de Beirut, virtualmente destruida por explosiones la pasada semana. Un grupo de países prometió el domingo unos $300 millones en ayuda de emergencia al Líbano por la devastadora explosión en Beirut, tras una videoconferencia que organizó Francia y la ONU para recaudar fondos. Los participantes señalaron que esta ayuda se brindaría directamente a la población y con absoluta transparencia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro prometió el envío de medicamentos vía aérea, así como un buque carguero con 4.000 toneladas de arroz. Al frente de la misión estará el anterior presidente Michel Temer, hijo de libaneses. Brasil es el hogar de la diáspora libanesa más grande del mundo. 10 millones de brasileños de ascendencia libanesa forman una comunidad activa, dinámica y participativa, que hace una contribución invaluable a nuestro país. Por eso todo lo que afecta al Líbano nos afecta como si fuera nuestra propia casa y nuestra propia patria. La ONU estimó que solo el costo de las necesidades sanitarias asciende a $85 millones. La explosión del martes fue provocada por el estallido de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, almacenadas desde hacía 6 años en el puerto de Beirut, sin medidas adecuadas, según el primer ministro Hassan Diab. La explosión dejó al menos 158 muertos, 6.000 heridos, decenas de desaparecidos y unas 300.000 personas sin hogar. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. El boxeador cubano Osbari Morrell hizo historia este sábado al convertirse en campeón mundial en la que fue su tercera pelea profesional. Morrell, de solo 22 años, superó al veterano estadounidense Lennox Allen para igualar la hazaña de Vasil Lomachenko en lograr una corona en su tercera pelea. En juego estaba el título interino supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. El cubano, quien escapó de la isla en 2017, logró el triunfo con la aprobación de los 3 jueces.
El zurdo ahora tiene marca de 3-0 y la posibilidad de que le ofrezcan oportunidades de peso en el futuro inmediato. Pasando a las Grandes Ligas, el cubano Yuli Gurriel conectó este domingo su tercer jonrón de la temporada en partido que sus Astros de Houston perdieron 7-2 ante los Atléticos en Oakland. En la cuarta entrada, el Yuli botó la pelota por el left center field para llevar al plato las únicas 2 carreras de los Astros. Gurriel se fue de 3-2 en un partido empañado por una pelea colectiva tras un pelotazo a un bateador de Houston. Y pasando a la Fórmula 1, el piloto holandés Max Verstappen cortó la racha de la escudería Mercedes con un sonado triunfo en el circuito de Silverstone. Se trató de la carrera por el 70 aniversario del primer Gran Premio en ese circuito en Inglaterra, una ocasión perfecta para el británico Lewis Hamilton, solo que Verstappen se encargó de terminar con el dominio de los Mercedes. El piloto de Red Bull venció en una lucha de neumáticos y estrategia de equipos. Hamilton fue segundo y aún mantiene 30 puntos sobre el conductor holandés en la tabla de pilotos. Pasando al fútbol europeo, el Barcelona avanzó a cuartos de final de la Champions League al vencer este sábado 3-1 al Napoli en partido celebrado en el Camp Nou. Goles de Messi, Luis Suárez y Lenglet aseguraron el triunfo. El Real Madrid, por su parte, quedó eliminado un día antes al caer ante el Manchester City por 2-1. Los blancos llegaron a Inglaterra con desventaja 2-1 en el marcador global y sin su capitán Sergio Ramos fuera del partido por una tarjeta roja. Es todo en los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Gracias por la sintonía. Todos gritaban. Un documental recién estrenado por Radio Televisión Martí cuenta la historia de aquellos cubanos que sufrieron las consecuencias de pensar diferente al régimen comunista de Fidel Castro en los años 80. Roxana Romero destaca a 3 de los entrevistados que vivieron la brutalidad castrista. Quien no tenga un corazón que se adapte. Todos gritaban explica el fenómeno de los actos de repudio en Cuba. Este es uno de los episodios de dicho documental producido por Alejandro Zayas Bazán. Entre las víctimas se encuentra la poetisa y exiliada cubana María Elena Cruz Varela, quien describe los actos de repudio que sufrió en Cuba en 1991. Es una experiencia que no se la deseo a nadie. No se la deseo a nadie. En mi caso particular, que me tuvieron 3 días asediada, yo encerrada en un 5.º piso y me cortaron el agua, me cortaron la luz y me cortaron el gas. O sea, nada, estaba oscura, sin poder comer, no podía cocinar y sin poder hacer absolutamente nada. Y las turbas dirigidas por la seguridad del Estado todo el tiempo y abajo. Uno de los tantos crímenes del castrismo es enfrentarse al propio pueblo en las calles, y el ejemplo más evidente fue el despliegue de actos de repudio iniciados en la década del 80. Quienes escogieron entrar a la Embajada del Perú o manifestaban su interés en abandonar el país, pronto fueron víctimas de las turbas de Castro, entre ellos el musicólogo Tony Pinelli. Yo participé en un acto de repudio. Yo fui de los ingenuos que se dejó engañar por eso. Y ese acto de repudio, ya cuando yo llegué a mi casa, ya aborrecía los actos de repudio. Ese fue el único donde yo tuve participación. Incluso traté de tener actos de repudio después, en el barrio, porque insultaban a una viejita que se iba con la familia, hacía cualquier cosa. Estaba desatado la violencia de una manera espantosa, y yo no estoy de acuerdo con eso. Estudiantes de escuelas de todos los niveles, trabajadores, amas de casa, etc., todos eran convocados de una manera u otra a gritar, insultar y agredir físicamente a quienes salían de la embajada con un salvoconducto o esperaban su turno para irse por el puerto del Mariel. El periodista Amado Gil también vivió la experiencia. Ver a familias enfrentadas, ver compañeros de trabajo enfrentados por seguir a un partido comunista, por seguir a un gobierno que te decía, vete y dale palo a tu compañero, vete y ofende a tu compañero. Por Dios, eso para mí sigue siendo uno de los momentos más tristes de toda la historia que me tocó vivir a mí. Fueron tiempos en que las turbas callejeras, en complicidad con la policía, lanzaban huevos a los llamados gusanos. En una gran ironía de la vida y al cabo de 4 décadas, muchos de esos agresores ya están en Miami intentando que nadie descubra su pasado. Y los que quedaron en su Cuba comunista, hoy por hoy, no tienen ni siquiera para comer. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Y así llegamos al final de esta edición del Noticiero Televisión Martí. Como siempre, gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Chao.